Isha pamba, Isha papiña, coinana, anayu, imagina, awuruma PM pende programa mi, ñande programa entero vetu apejar bajera vagina que hay aturador mano fuera. En un pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapua y Valle Puta Soy Mapen Nivey, ameo mapeme bete y abrazo rompe espalda. Nambrena hoy, va eiko, ya voy ese veterigina. Te recibí que nada, abrazo rompe espalda para temporada, a fecha vehículo en el programa edición número 438, ¿vio? 438 será. Te verá más. Hoy llegué a ver, me llevo esa página más 595985 162 y en línea de contacto. Este mañana con grupo peguayca toda mucha pesa, yo pulo minda. Vemos la ven mensajito mi. Ayer recibí paite, había nota paite, na pendeñe ponando iscuera, jambae, al día. No para y vea na. Vení pona. Ya es a mí, llegué para Sergio, sí, ya upi mimi, ya hoy na, sí, hoy llegamos a lo revisar, y na de Facebook, a YouTube, cada hija tora. Hoy lo están cuadramos ahí ya recojan de página, cada hija tora, estudio bíblico en guaraní, sí, peche y teina. Ya, algunos pillarán moina, y más ya de coa, güey, vengo hoy invite, güey. Ya recoina pea capítulo 10 completo este. A ver con algunos tenemos a ver pastor Sergio Lucas el link ahí yo pude ver esa. A ver pues que completo capítulo 10. Bueno. Ya es a mí, llegué pastor Sergio a ver y de la pizza cuera como Zambia y nañane envía por parpiete redes sociales rupibe sistema radio WhatsApp rupibe ñane en tu paite radio peguay shalomita imagina. Bueno, ya de día de oración, ayuno, vigilia siempre, consejería, ya de conte a BI. Bueno, peaco consejería peango en privado y ya pota amigo o amiga. Sí, pues el ICAO y con ala en vivo, vecha la programa. Ahí ya hay que tener, responder a hacer alguna cosa, a ver. Sí, porque el ICAO a veces ve las cuestiones de pareja mía. Apenas recoño la prueba y que tú lo mitas en inden de ahí o sea, la de mena, dejo de jaina. O sea, que tú mi entero está, con mi y guanana, entonces. En privado allá por la gente y si hay problemas de pareja por ejemplo y a pope tiene grupo ISA pues y me entre tres pues si no si hay problema familiar se agrega a los familiares se soluciona en el grupo el problema pues para el grupo pero con programa rupínica tú ella puedo asesorar porque muy personales con el problema ya. Cuestiones de engaño, de hay cierto paja, de violante y no y cuámano y de desconfiaje se me entero en vaina. Entonces, y tu uga. Generalmente tocamos eso en privado. Que es a mí, no, grande nadie aconsejamos ahí, bebé. Mi consejo sería para los que quieren problemas. Hoy me tiene problemas así su matrimonio, algún lío y ni tuyo solucionar y ni tuyo aclarar. No, ese no hago por el programa, nada me hice por medio del programa anda tratar la tema sino en privado. Muy hecho desavisar, ya comunicar, ya pope tiene grupo. Si es la pareja se mete en el grupo a la pareja. Si hay más otro complicado, implicado, lo que sea, o aclarar sea algo y que la grupo ve, o no hay testigo, ni la testigo, la grupo, y bueno, se trabaja así. Para que tengan idea, porque no la fecha cuando ni programa de estudio, pues la se ya tuvo ya a ver la ven el problema. Bueno, ya es a mí, pero eco otro ya tratata y no voy a con tema pea. Si ya se puede va a hacer en vivo el proneca tú y viricojina ya digo ya hacerla en vivo
por Facebook ni nada, hacer paciencia, y mina ser Mariana. Bueno, y es a mí otro apellido ima 1333, vea. Sí, algo allí que dañan el estudio, verá, de Juan capítulo 13. Bueno, oye, tenemos persona más 595-985-162-975. Ya de 7 grupos ya envía para IT, de todos los días lento ya envía en año de estudio de Juan repaso. Sí, es que voy a pegar preguntas y responder aparte en los grupos. Y es a mí, pero casi mío van a vender ofrenda 1000 lomitas. La línea personal, siempre ya no alguna cosa los hermanos me van a ver con el corazón, y hago algo, billetera personal ya llegó a ver, más 595-985-162-975, más van a tapizar o colaborar semilla en el día en el tuvimos semilla, vea con ministerio, ve ya con línea antigua, ve, pero para vamos a aparte en privado, vea línea personal, bueno. Ya es a mí, a ver otro. Bueno, a ver con 1333, ya has una de esa cuestión. Sin más merodeo. 1333, o papota y tejina. 1333. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. A ver lo que estamos poniendo. Si él se va en el cielo, o si después de morir él estuvo en alguna dimensión donde nosotros no podemos ir, o los discípulos no podían acompañarlo. Bueno, ni se fue en el cielo al morir, ni tampoco estuvo en alguna dimensión, ni por ahí hoy antojado BM ojos a infierno venda y por y la escritura beuga. Esos son malas interpretaciones. En el momento de que él humano, al mismo tiempo él no hoy en el cielo. ¿Por qué? Porque Mateo 12:40 viene manduaba 3 días y 3 noches o hasana, upei o resucita, upei o yupiera como primicia en el cielo. Entonces Peaco pregunta doña Aveina, no, ni al momento de morir, ni después, que supuestamente hay lugar, de dimensión donde están o resucita más, no hay sentido, porque él tiene que resucitar después de 3 días y 3 noches. Al instante hoy veo que sí que o resucita más, entonces con Mateo 12:40 veja ella puta. No hay referencia bíblica que diga que el Mesías al morir al instante que él estuvo divagando ya otra vez en alguna dimensión, ni mucho menos en el cielo. No existe eso. Bueno, en el caso de que hemos hecho la o manuares allá mojo, ojo para la cielo, vete para ojo para el infierno. A ver, siempre cuaco pregunta a la hoy latente. ¿Por qué? Porque está hoy por una muerte en 10 ellos en dupan ellos y cuál añan de postura respecto a esto. Porque me dijeron que ustedes no creen en el infierno, en la existencia. Bueno, y tampoco creen en la existencia del cielo. Bueno, yo no dije que el cielo no existe. Da igual si alguna vez va a endulce el cielo para no existir. El reinado no va a ser en el cielo, va a ser las aguas. Hay potape en bullice ese audio y me vamos a alguna vez el cielo no existe. Sí, el infierno sí, claramente dije que ese no existe un lugar de sufrimiento eterno de manore verejore sufrir no existe eso. Es una mala interpretación
lastimosamente oye malinterpretada Lázaro y el rico. Entonces oye nujeo pero hay doctrina de que la omanuare ve la gente ya ojo más infierno ve porque no ye salváis. No es así, ni siquiera el Mesías en el momento de morir se fue en el cielo, tuvo que esperar 3 días y 3 noches. Y los muertos, la omanoa que vive hoy me embargo anga en reposo y vive. Pero hoy vete estudio ahora cuaina donde están los muertos guaraní, ve a español ve camí YouTube. O invité la versículo bíblico donde ya tú hay refutado. No hay ninguna evidencia escritural que te diga que vos al morir ya vas a estar en el cielo o que vas a reinar para siempre en el cielo. No hay por ahí. Ahora, el infierno como se enseña en el cristianismo, que eres manoja, vea tu derecho salváis de joven ultratumba, vete y dejar de sufrir, vete y tratar en vive. Ese se sacó de la mala interpretación de Lázaro y el rico, ¿sí? Y pues ven ahí la enseñanza, ahí nos está enseñando de que existe un infierno, ni siquiera aparece la palabra infierno allí. Entonces eso es una parábola. La parábola no es real, ni a tu donde vete parábola ya era literaliza, ¿sí? Luego Mesías o como en el mi judío cuerave va epa hoja aron sube cuera la cuera ya creete y perfecto a la publicanos a pecadores umia sube cuera guaná despreciado umia no tiene dignidad ni siquiera para ser enterrado, ni siquiera gente en ella y entierro. Vivía en vida de deshonra, pero sin embargo el Mesías la es como eso por medio de la parábola de Lázaro el rico, es que al revés la cosa tajina que a escuela o antecedente a su escuela en el reino a que a escuela jala o a sata jabeti tiempo muy difícil de tormento a causa de su incredulidad. Eso nomás lo que le está tratando de enseñar. Pero ese es un tema muy aparte que tenemos que seguir estudiando en los grupos, Lázaro y el rico. ¿Cuál es el mensaje allá? Que no es que existe un infierno. No. De sana que unos cuantos parábolas a primero la mayordomo infiel, ¿sí? El judío que tenía la mayordomía, el reino, la promesa, el pacto, apea tu hubo perder, vea, ¿sí? Oye mezclar al mundo, ve, o ya poco contacto con el mundo, o perder la mayordomía. Entonces seguidamente uperie oye cree que ellos van a estar en el seno de Abraham porque la doctrina judía muchos creían también que así como hoy día que el emanore verejó más cielo ve o injapete infierno, bueno, ellos también creían así, pero se sabe eso de que esa doctrina se trajo de Babilonia. La doctrina de por y la Biblia, la doctrina del infierno no existe, de topamos ahí va los 5 primeros libros, a la base de la creencia. Pero ¿qué hicieron los judíos que se fueron en Babilonia o incorporar esta doctrina pagana de escuela orovia o mezclas y ley y escritura? Entonces algunos sí creían que existía el infierno, entonces el Mesías o aprovechaba hoy por mi parábola que ya existía, la parábola de Lázaro y el rico no ya existía más que hoy, no era judía, esa era egipcia, ¿sí? Upeo mi judío cueran de más o ya pues vive de parábola veía mengela y talmud. Upeo y el Mesías ya round un jeja o ya pues vive enseñanza o esa caja no eso recuerda oye equivocada. Daja hija escuela todo se basa en obras o ya poponas las y obras, la obra de la ley umía hina la ahorita en el seno de Abraham. No. Tú hiciste ella equivoca, la ley y los profetas la mandan hina, güey. Pero para nada ya tocan a tema especial, güey. Pero que ahí no está enseñando que existe un infierno. Bueno, para Vilana a veces ya posee con comentarios porque si no me explica para poner hija peje y de lo mitad bomba y golpea el oicoa. Bueno, allá explicada mantengo anga ya puede ser la pregunta del grupo Harvey.
Si no hay pucú y carne. En este sentido, 13:33 Bella topa ya que el Mesías aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. Mamoshe a jajape pendica tumo ahí pejoedi. No se van a poder ir. O sea, si el Mesías va en el cielo, ninguno de los discípulos iban a poder ir en el cielo. ¿Entienden? Ahora, si alguno me dice, el Mesías se fue en el infierno, cosa que no ocurrió, nunca ocurrió eso. Acá sí, dice, si el Mesías se va a ir junto al Padre en el cielo, pero él no dice que va a ir en un infierno, va a ir junto al Padre en el cielo. Y sabe lo entender para ya, ni uno vendía tu hay jajabe. Eso quiere decir de que nadie, hermano mío, ni un ser humano pisó todavía el cielo, solamente el Mesías. Ni un ser humano que haya muerto, o manoja hoy supuestamente, o manores hoy cobeja ya ojo mal cielo, papel mentira. No existe eso, la hipori. Más viene y no resucita. ¿Cuándo va a haber esa resurrección? En la segunda venida del Mesías. Primera Tesalonicenses 4:13 al 18. Y pudo ver la trompeta, los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados y el apóstol Pablo. Así es que me amo o mano malo mitad o mano o pama o la cielo beta va a cota la resurrección. Va a resurrección voy a la cota. No, nadie está en el cielo ahora. Por eso hay que mirar Juan 3:13. Siempre peña tendría Juan 3:13 para la siempre me con a nuevo cuera no ya puedo con a pregunta ve la pelleguía jamás operare. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió en el cielo sino aquel que descendió del cielo. Nadie está en el cielo, solamente el Mesías. Entre todos los que ya murieron y resucitaron en la tierra, uno solo está en el cielo y está como mediador Yahoshua HaMashiach, ñan de Salvador. Digo el apóstol Pablo aclara ahí Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Elohim y los hombres, un solo mediador. Entre Colombia y en la lugar. Ni María, ni Pedro, ni ninguno de los discípulos, ni siquiera el rey David. Nadie. Todos están todavía en el sepulcro. De hombre grupo y copacho y cuera polvo. De polvo fuiste hecho y al polvo volverás. Copacho y polvo. Ahora el Mesías en el día en la segunda venida, UPB sí, o ñembojo o paite llegadas la completo la oma no acuevie oye salvaja o reinará en la segunda venida. Bueno, no, David no resucitó todavía. En Movioje y acá preguntan si desde desde Adán hasta el que murió con el Mesías. Hasta el que murió con el Mesías en la cruz. Se refiere según a la ladrona ya. Bueno, desde Adán hasta el que murió con el Mesías en la cruz han resucitado desde el momento que el Mesías resucitó. Y todos ellos entonces están en el cielo o no. No se amigo. Daipori ma betene ellos en la cielo. Nadie, solamente el Mesías hermano beme. O cotate va la venden de jamás pea inas. Pero pea motivo de debate llega en algunos grupos. No te la vende debate. Ya a mí David vio. ¿Dónde dice la escritura que David o los profetas han resucitado con la resurrección del Mesías? Me dice la versículo la hija de la David, o sea, Elías, lo que sea, cualquier profeta, todo. Aún Moisés, un día resucita para el tema.
Inclusive, es mañami, me están de versículo, a ver. Hechos capítulo 2, verso 34. Hechos capítulo 2, verso 34. Se monta mi a ver, y porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, a ver, porque David no subió a los cielos, o sea, David todavía no está en el cielo. Hecho mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Porque David no subió a los cielos. David todavía no resucita. Otro Yeshamim Mutikora, creo que está en Hebreo capítulo 11. Hoy otro Pemañami jamás veí la profeta cuera de Inajao resucita. Hebreo capítulo 11. La gata en mi el versículo más o menos. Bueno. Por la fe Abraham, cuando fue probado a partir del verso 11, a partir del verso 17, a 13, verso 13, y conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, de varo, y habla de los profetas y de todo lo que sufrieron en tiempo de todos los varones de renombre de fe. A veces y versículo 13, Hebreo 11, 13, pero sorprende todo, pero 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y llegó resucitado, o recibían la promesa de la vida de la tierra prometida. ¿Cuándo se recibe la promesa de la tierra prometida? En la segunda venida del Mesías, en la primera resurrección. A ver, ya vemos resucita para la mañana entero. Bueno. Tipo repaso lento ya, porque son personas nuevas que están curioseando, o sea, o dura mora muy que hoy mo añan de ya anda yaro viai de inte la cosa, no es que ore hoy antojantes a no existir el cielo que pegamos. Existe el cielo, el trono de Yahweh todopoderoso y un Pepe, la corte celestial, los ángeles serafines, querubines, los ancianos, Nambrena, Yahshua, Hamashiach, todos están allá. Pero no existe personas que ya han muerto y que están allí reinando en el infierno. Ya ponerse una falsa enseñanza, falsa doctrina, ¿verdad? Eso no figura, eso no está, no es bíblico. Bueno, yes, a mí, y bueno, apegó el Mesías. No es lo que yo quiero dar a entender, dice ahí eso. La misma escritura es lo que da a entender eso. Ahí se la a entender Bahía. Y que nadie va a subir donde está el Mesías. El Mesías va a subir donde está el Padre, pero nadie va a subir donde él está. Vaya aclarada ya, hombre, que tuve. Sí. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Esta es la hipótesis, ni a los discípulos no pudieron subir al cielo a Ñande Yupi Patamán. Qué baro, pea genduda. Si a los discípulos le dice, Shahataja Pepenica tumo hay pejo. Ama ese pico la Ñande llama no Ñande ya pata la discípulo cuela pita pata la y peja Ñande que tú ya pata la cielo pepio. Ñande la primicia. No, cuidado con eso. Cuidado. Bueno. Son algo que andas es la única vez Mesías e inhala donde yo voy no podrán ir ustedes. Esta vez más ina vea. Sí. Bueno, quizá Goyer refería ahí a su proceso de muerte, a peo por anduno y tanda, paja en de irine y manorane y catue.
Pero sabemos muy bien que se dice que él va a subir donde está su padre. Y no todos los discípulos en ese mismo día, en esa misma noche van a ir en el proceso de muerte, pero sabemos que de a poco manon bata y güey. Todos van a ir a la horca y ve que tuvo yucata shuhibi. Más para mí tiene que ver que él va a ir en el cielo donde está el Padre y que nadie va a poder ir ahí donde él está. O avisa ponamos ahí, güey. Pero anden el año de yo pies y no lo mitan. No estamos ahí está y te ven. Ya sangan ahí para el versículo que refutan, a ver. En los grupos. Juan 6, 33, 34, porque se llama, pero ya tratamos ir a 6, 33, 34. A ver, ya mañana minte son agua, ya toca y mismo y gurina, pero sapu arena 33, 34 de Juan, si mal no recuerdo, 6:33, 6:33. A ver, y porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, danos siempre este pan. Bueno, claro, el Mesías es el que descendió del cielo. Bueno. No se mandó, hay una parte más específica que ya trataba a la oyupita al padre. Voy donde mi padre y un güey. No hay promesa de reinado en el cielo ese papá. No hay promesa de reinado en el cielo. Vaya a aclarar manguete. Presentamiento de la versículo bíblico donde diga que vamos a ir a reinar eternamente en el cielo. Vamos a reinar eternamente en la Nueva Jerusalén. Ya es llaman guave versículo. Y ella ya topa. Bueno, y es a mí. Juan 17:15 ve. Usted va a votar hoy beti palabra pende sorprendeta. A ver ya termina jamás. Pero palabra muy fuera de lo común, ella tende poner la IAPB. Ya Juan 17:15. A todo aquello que me están discutiendo acá que vamos y todo a reinar en el cielo. Y versículo a ti saca pues ajude hermano nuevo indígena la tema porque un niña en duda un mago y ella pilla vamos me hace y ya por un llego de nuevo un par de días puta ya pues con AB 17:15 vea puta analizar con la Reina Valera o ya le da meme. No ruego que lo quites del mundo sino que lo guarde del mal. No ruego que lo quites del mundo y Yahshua. Entonces nunca nos hacemos en el mundo ya. Jamás vi y me la lleva para tajar al cielo. Oima, ya yo topata. De hecho ya me ya voy viniendo en poco de Aragua ya yo topata con muy Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana con Kai Hatura.